¿cuáles son las razones que un relato tan vacío de verdad, de información, digamos, de referencia, como el relato populista, que donde se ha aplicado ha engendrado catástrofes notables de deterioro de los niveles de vida, todavía incide en una parte de nuestra sociedad? ¿Cuál es la explicación? Bueno, la primera para mí es la desinformación. O sea, una información fidedigna, como por ejemplo tratamos de hacer en este canal, disuade a mucha gente de estas ideas. Esa característica es muy importante, por ejemplo, en el caso de Cuba. La gente cree que el sistema sanitario cubano funciona. La verdad es que es una catástrofe, como se probó en la rebelión de los últimos días, donde la gente pedía por remedios, por todo lo que no hay, por alimentos, es decir, no es solo el clamor de libertad para tener, digamos, una libertad muy básica que es de pensamiento y de opinión. La gente clama por la incapacidad material del régimen. Ahora, eso no es conocido en profundidad. Probablemente se conoce mucho mejor la situación de Venezuela que la situación de Cuba, que es peor que la de Venezuela, pero eso lo sabe poca gente. El segundo elemento es que a lo largo de la historia siempre hubo reacciones tribales, es decir, hacer predominar el colectivo sobre el individuo. Esto es, tratar de que los individuos rindan, como en las tribus, su producido a la tribu. En realidad, el régimen de propiedad privada, iniciativa privada, de modernización y de crecimiento, ocurrió en los últimos 200 años de la humanidad. Ese es un proceso muy largo de generación de propiedad privada, de registro, de régimen pluralista político. Todo eso es muy reciente, o sea, son 200, 250 años. La humanidad vivió muchos años. Hay que pensar en las tribus nómades, o sea, formaban parte, es decir, el proyecto era el grupo nómade, y cuando se volvieron sedentarios empezaron estas cuestiones del derecho de propiedad, porque hasta que se volvieron sedentarios el saqueo era normal, y los pueblos se vuelven sedentarios hace 10, 12 mil años. En tercer lugar, hay como una explicación superficial y simplista que se va a poder avanzar hacia una mayor igualdad de resultados sin costos para el funcionamiento de la sociedad y de la economía. En general, esas cosas forzadas de igualar para abajo han terminado en verdaderas catástrofes colectivas, porque toda la gente, digamos, con más aptitud se escapa. Pero eso es un proceso que se ve después de un tiempo. Entonces, ese relato infantil de que vamos a avanzar hacia una sociedad con igualdad de resultados, sin costos para el nivel de vida y para las libertades, ha sido siempre una inmensa tragedia, pero tiene el atractivo inicial de verse como una acción no costosa, o sea, no, ¿cómo diría? Casi sin consecuencia, y las consecuencias son terribles. El cuarto es un argumento que usó mucho Churchill, que es la democracia es un sistema que tiene muchos defectos, los pluralismos, los partidos políticos, uno ve los políticos, los bandidos que son, los de la baja calidad que tienen, es un problema histórico de la democracia, que no siempre las personas más preparadas se dedican a las tareas públicas, o sea, en general eso no ocurre, son minorías los que son destacados, después hay un grupo de gente que trata de vivir a costa de los demás de la manera más astuta que puede. Entonces eso deteriora el sistema. La otra explicación que está jugando es que el sistema democrático tiene defectos y la economía de mercado también, o sea, no es una cosa perfecta como a veces se muestra en los manuales a fines docentes. Ahora, con todas sus imperfecciones,
ese sistema es mucho mejor que las dictaduras castristas o la de los ayatollah o el régimen familiar de Corea del Norte. Entonces, cuando uno deja de comparar una tipología ideal con el funcionamiento democrático y compara par a par, o sea, cómo son realmente esos regímenes, cómo es la democracia pluralista, yo creo que todo el mundo elige la democracia pluralista si está informado y la economía de mercado. Pero esa es una cuestión que requiere cierta versación, cierta madurez que se logra a veces cuando hay estabilidad, crecimiento. Cuando las sociedades entran en una larga crisis, América Latina vive, yo diría, después de la caída del precio de las commodities en 2014, como 7 años de crisis. Bueno, ha habido crisis en todos lados, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en Cuba. Es decir, la crisis ha sido muy grande y es posible que donde hubiera gobiernos que no eran populistas, la reacción sea hacia buscar algún alivio populista. Y donde es populista, ir para el otro lado. Eso me parece que esa explicación también juega. Y por último, hay un componente más complicado, pero que me parece útil en esta reflexión, que es, ha habido un decaimiento del sentimiento religioso que implica la trascendencia. Y parte de esa religiosidad ha sido reemplazada por una religiosidad de creer en el paraíso en la tierra y de creer en esta suerte de absoluto que nos prometen ciertos partidos de la extrema izquierda o, si se quiere, variantes populistas. Entonces, cuando uno a veces los mira y los escucha hablar, no admiten un análisis racional de su planteo, porque es como la fe religiosa. Nunca, y eso fue un problema, la idea de la fe religiosa no es, Santo Tomás trató de darle una racionalidad, pero la fe es una cuestión que trasciende la racionalidad, porque si no tendríamos que ser todos teólogos y filósofos. La fe es un fenómeno más complejo del ser humano, buscando qué hay después de la muerte, o si no hay, y si hay, cómo influye eso en sus conductas, cuánto hay de su conducta en la tierra para determinar el más allá, si hay libre albedrío, si como dicen los musulmanes está todo escrito, si está todo determinado. Bueno, no solo los musulmanes, los calvinistas también. O sea, digo, en el sentimiento religioso hay muchos aspectos muy importantes del ser humano. Si decae la religiosidad, ese vacío es ocupado por alguna otra manifestación cultural. Una de ellas es llevar a la política a la dimensión religiosa, que yo creo que es lo más peligroso que puede haber. Por eso el decaimiento de las religiones tiene un costo muy grande, que es el esfuerzo que se hace de sustituirla por estos credos laicos, que son muy peligrosos. O sea, porque en general, si uno mira con cuidado el Evangelio, el argumento es: mi reino no es de este mundo. O sea, es un tema de trascendencia. El gran problema de la religión es cuando quiere reinar en el mundo. Y más peligroso aún cuando ese reinado se hace a la luz de una ideología muy primitiva, como ha sido el marxismo y sus variantes vulgares, porque en Marx era una cosa más compleja el tema. Las variantes vulgares han sido catastróficas. Y yo creo que parte es esa. Marx era muy contrario a la religión, acuérdense del dicto: la religión es el opio de los pueblos, pero en realidad él creó una religión que tenía los valores de la cultura judeocristiana. Por eso el comunismo, ¿qué es? Casi el paraíso en la tierra, es de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Es como ir antes de Adán y Eva, ¿eh? Es el salto a construir esa ideología. Eso siempre ha tenido un inmenso atractivo. Cuando no está la variante religiosa,
es decir, de la religión como un fenómeno de trascendencia, aparecen estas variantes terrenales que son muy complicadas, muy peligrosas, porque la religión no admite los matices. Las religiones tienen el tema de la verdad, o sea, hay un esfuerzo de ecumenismo, pero cada uno cree que su religión es la verdadera, no es que es sustituible fácilmente. En cambio, en la política lo que uno espera es la alternancia, la competencia, la tolerancia. Entonces, ahí hay, me parece a mí, otra explicación, pero sin duda son temas muy complejos. Yo no tengo una respuesta definitiva. Sí creo que a lo largo de estas pistas que